José Campanario, bienvenido a Trapalibros, un placer tenerte con nosotros, como siempre. El placer es mío, como tú sabes, Rocío, encantado. Para hablar de una nueva novela, de Negro Carbón. La novela tiene una clara inspiración en hechos reales. Sí, totalmente. La historia discurre desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Sí. Y de entrada, porque vamos a meternos de lleno, de entrada conocemos a Lucía, una joven abogada que busca sepultura digna para 60 hombres que perdieron la vida en un accidente en las minas a 800 metros de profundidad. Métenos en la historia, como tú sabes hacerlo. Bueno, meternos en la mina, meternos directamente Meternos en la galería. Sí, básicamente la historia es el nacimiento de una mina, cómo empieza una mina de carbón como consecuencia, a raíz de la revolución industrial. Sabes que el carbón se utilizaba para producir vapor, que era la máquina de vapor, fue la gran innovación de la revolución industrial. El carbón en Inglaterra se estaba acabando, salen a otros países y se encuentran una mina que sabían ellos que existía carbón aquí en Sevilla, que es en Villanueva de Rimina. El pueblo es concretamente Villanueva de Rimina, ese es el marco geográfico de la historia. Y empiezan a flotar los ingleses desde el principio prácticamente del siglo XIX hasta, como bien has dicho, en los años 80. Va pasando por distintas épocas, por una parte la gestión inglesa, y después con la Guerra Civil Española se da un cambio de propietario, digamos así, el Estado se queda con la mina. El Estado es propietario de la mina hasta finales ya, desde el año 36, casi finales del 36, hasta los años 80. Discurre no solamente en la mina, no solamente son las relaciones entre los mineros, las relaciones entre las familias de los mineros, sino también es cómo va creciendo un pueblo, cómo nace un pueblo alrededor de la mina, alrededor de la riqueza que genera la mina. Y lo que afecta a las personas que viven en ese pueblo. Y lo que afecta a las personas, las Porque las relaciones. personas se adaptan a, Claro. a esa nueva vida, ¿no? Claro. Que surge. ¿Quién Claro. es Lucía? ¿Perdona? ¿Quién es Lucía? Lucía es la nieta de una mujer de muchísimo carácter, que es Edelmira. Edelmira está presente durante todo el relato, desde el principio hasta el final, porque es esposa, mujer de minero, madre de mineros y después nieta de mineros. No llega a ser nieta de minero, pero porque los nietos no quieren no entran en la mina. Pero es nieta de personas como Lucía, que defiende a los mineros y que ella se considera también dentro de la minería, aunque ejerza y aunque estudie Derecho y ejerza como abogada. Lucía llega a un compromiso con su abuela, porque mueren 60 personas. En un accidente muy grave que hay, mueren 60 personas y el entierro no se hace con los honores y con la dignidad que se debía. Entonces su abuela, Edelmira, le pide que reponga el honor de estos mineros y de un niño que es acusado de haber provocado el accidente, un niño con 14 años. Sabes que en las minas antiguamente los niños trabajaban también. Básicamente eso, por eso Edelmira está desde el principio hasta el final presente. Claro, y decías familia de mineros, ¿no? Y que ha estado presente porque su esposo, conoceremos a su esposo Pablo, sí. Que pasan una serie de cosas que ya irá descubriendo el lector o la lectora, sus hijos Luis y Ángel y una niña que tuvo más tarde. El carbón como auténtico oro negro, que es lo que sobrevuela en la novela, y una sociedad inglesa, como tú decías, y aquí aparece para adquirir la finca de un noble español arruinado, ¿no? El duque de Albor. Y buscan obtener carbón, pues claro, a un menor coste y con mano de obra más barata, a costa de las personas. A costa de las personas, evidentemente. Sabemos que el capital, las empresas, digamos, el sistema capitalista en el que estamos nosotros, lógicamente, ¿cómo intenta abaratar los precios? Pues intenta ganar más. En el siglo XIX la dignidad y los derechos de los trabajadores estaban bastante en entredicho, o no en entredicho, es que no existían prácticamente hasta casi mediados del siglo XIX, hasta
1900 y algo, 1920, no se empiezan a reconocer los derechos de los trabajadores. Nacen los primeros sindicatos en España, que son cuando los trabajadores empiezan a tener derechos. La mina en el siglo XIX era una esclavitud, eran tratados como esclavos, prácticamente como esclavos, aunque le pagaran. Y de hecho hay una cosa, yo siempre digo que es un dato un tanto escalofriante. En las minas galesas, en Gales, en las minas galesas, lo que más apreciaban dentro de la mina eran los niños, pero niños con 7 y 8 años que entraban a esto. ¿Por qué? Porque eran muy pequeñitos y aprovechaban mucho más el mineral. De hecho, se ha datado, hay varios decenas de niños sepultados en minas, en Gales. O sea, es un dato escalofriante, pero la realidad, niños con 7 o 8 años que están ya cogiendo la silicosis, cogiendo la enfermedad, adquiriendo, que lo va a mediatizar para toda su vida. Y de hecho, bueno, con la silicosis, con 30 a 35 años, ya casi eran inútiles para el trabajo y morían con 40 o 50 años nomás. Claro, en ese sentido hay una frase de uno de los personajes, ¿no? El carbón es maldito como el color que tiene. ¿Cómo has ido perfilando esos personajes basados en hechos reales? ¿Cómo te has documentado? Porque al final es también una historia de supervivencia, pero también de lucha constante y tenemos amor, como no puede ser de otra forma. Claro, el amor tiene que estar, está siempre presente. Verá, la documentación ha sido bastante fácil en este caso. ¿Por qué? Porque ha sido una documentación muy abundante la que tenía, y además una persona muy cercana hizo un estudio, precisamente un estudio sobre las condiciones laborales que existían en la mina cuando se produjo la mayor catástrofe que hubo del accidente de los 60 muertos. Te digo, es una documentación fácil de coger, lo que pasa es que claro, muy abundante, entonces he tenido que un poco sintetizar, un poco quitar parte de esta documentación y llegar a una esencia en la línea, una línea continua en esta documentación. El espaldarazo final fue precisamente el estudio que hizo esa persona sobre las condiciones laborales, el que me hizo ya decir, ahora es cuando me decido a escribir esta novela. En relación a me preguntaba antes por los personajes. Sí, porque claro, hay los personajes, también hay una frase que me gusta mucho, los mineros son gente dura que no se consuelan con migajas ni limosnas, sino con un trabajo digno. Claro, es que el minero llegó un momento en que se sintió que él era una persona y que no lo trataban como persona. Entonces quería recuperar, tener la dignidad que tiene una persona. Los personajes básicamente, te contesto, enlazo con lo anterior un poquito, los personajes básicamente son imaginarios, pero son personajes reflejos de la vida real. Son personajes que han estado allí en el pueblo, andando por el pueblo y trabajando en la mina. De hecho, hay un personaje que aparece en el último accidente que hubo, que murieron seis mineros, y este fue uno de los que tuvo la suerte, entre comillas, de salvarse. Digo suerte entre comillas porque tuvo quemadura desde el pecho hasta los pies. Entonces le dieron la baja definitiva y tiene la suerte de que tiene 90 años, continúa vivo y muy lúcido. Me contó muchísimas cosas de cómo funcionaba la mina, cómo eran las cuadrillas de trabajo, el tipo de trabajo, la metodología que tenían. Y bueno, y es precisamente uno a la que dedico el nombre de todos los mineros, lo personifico en él, la dedicatoria del libro. Entre estos personajes, pues tenemos al cura, ¿no? Que tenía que estar, y también tenemos a Madoc Sayer o Manolo Colorado, que es más fácil de reconocer. Ingeniero experto en seguridad, que también se enamora, hablando de amor anteriormente. Y claro, él se posiciona a favor de los trabajadores. Claro, date cuenta que Madoc viene de Gales. Madoc es un minero especialista en seguridad, pero viene de Gales.
Y en Gales la Trade Union ya existía, el sindicato galés, el sindicato minero existía ya en Inglaterra. Y él es sindicalista, pertenece al sindicato minero. ¿Y por qué se solidariza? Porque tiene conciencia de ser un trabajador, un minero más. Y cuando surgen los problemas en la mina de aquí de Sevilla, en la mina de Villanueva de Ríminas, pues él tiene claro que es compañero del resto y que tiene que hacer piña con el resto de los compañeros. Es un sindicalista, a fin de cuentas. Por eso después tampoco hay como ciertas enemistades, ¿no? Con Claro, los jefes. Con los jefes, claro, es que él era un poco también jefe. Porque Claro. era ingeniero de seguridad, entonces un poco jefe, claro. Y no, algunos no entienden que él se baje al nivel de los trabajadores, claro. Y en la novela también el hecho de los ingleses también trajeron como cierta evolución tecnológica, ¿no? De la zona. Sí, sí. Hombre. Como el ferrocarril o que... Claro, el ferrocarril, claro. Sobre todo por el tema del transporte. Ellos querían abaratar el transporte, lógicamente. Consiguen una línea férrea que ya existía un poco, pero no llegaba hasta allí, y consiguen un desvío para cargar directamente desde la mina. Consiguen que desde el puerto de Sevilla se carguen barcos que vayan directamente hasta Inglaterra, para mensualmente, semanalmente un barco. Consiguen la metodología de trabajo, que aquí se picaba con pico y pala, se setía, y entonces pues ellos traen unos martillos neumáticos para que el trabajo rinda más. ¿Qué significa? Que llega un momento en que se plantea que sobran trabajadores. Los ingleses, en vez de despedir a los trabajadores, lo que hacen es abrir una nueva línea de producción con unas briquetas que le llaman, que eran una especie de ladrillos. Esa palabra de briqueta no existe, realmente no existe. Esta es que me la ha comentado precisamente este minero de Villanueva de Ríminas, Damián, que se llama, que me dijo en qué consistía. Era un ladrillo grande que se utilizaba para los trenes y para los barcos. ¿Por qué? Porque se apilaba mucho más, ahorraba mucho más espacio, estaba mucho más comprimido, mucho más puro el carbón, y la riqueza, el rendimiento era superior al carbón paleado. Y vamos a ir terminando, pero ¿cuánto queda de esa herencia minera hoy en día, en la actualidad? No sé si en torno a lo que se pudo aprender de aquella experiencia o restos, porque ya no se extrae carbón de la zona. Claro, es que el carbón ha pasado a ser el castigo, digamos, el señalado por la economía actual, ¿no? por el nuevo desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido sustituido por el petróleo, por la energía eléctrica y varios tipos de cosas. ¿Qué queda? Pues lo que queda en la mina, en Villanueva de Ríminas, lo que queda es el resto de una mina que está inundada, está cerrada, está inutilizada. Están perfeccionando un museo minero, y a raíz de eso se está trabajando ya en el museo minero, y a raíz de eso pues se está planteando dirigirlo un poco a un turismo de calidad, porque no solamente es el museo minero, sino que ese pueblo, la mina, también tiene unos restos arqueológicos en Munigua, que son restos romanos. Hay templos y casas completas de romanos, perfectamente conservadas, porque los romanos también explotaron la mina de carbón e incluso sacaron oro de allí, de una parte que también consiguieron oro romanos. Y eso es lo que queda. Desgraciadamente queda un pueblo que tenía, creo recordar que 18.000 habitantes y 12 sucursales bancarias. Quedan unos 3.000 habitantes y una sola sucursal bancaria. Espero y deseo que aumente el pueblo, que las sucursales bancarias aumenten, no porque aumente la sucursal bancaria, sino porque es señal de que la riqueza vuelve al pueblo. Estoy seguro que sí, que va a volver. Esta es la última. ¿Y qué le queda a José Campanario de esta novela, que le están acompañando todavía los personajes día a día en la promoción, porque estamos muy recientes? Pues aparte de la satisfacción, lógicamente, aparte de eso me queda la presencia en muchos momentos de esos personajes, sobre todo de Delmira y de Madoc. Son los dos personajes que a mí con los que más me identifico quizás.
De hecho, bueno, es que, no sé, te lo he comentado en alguna ocasión, cuando estás escribiendo, el personaje tiene una vida propia y va a su aire. Y tú eres realmente la máquina, digamos, la máquina que escribe lo que te va dictando el personaje. Esos personajes están ahí todavía. Me preguntaron que si había una segunda parte. Puede haber una segunda parte, pero no de la mina, sino de un espacio temporal de la mina, que es el espacio de la guerra civil. No sé si la escribiré o no, no lo sé. Sinceramente tengo muchísima documentación, hay mucha documentación, pero es un periodo bastante duro y que si consigo mantenerme equidistante, lo haré, si no, no lo haré. De momento vamos a disfrutar de Negro Carbón. ¿Vale? Durante todo este espacio temporal hasta la próxima, que ya nos contarás. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y a vosotros. Un placer. Hasta luego.